¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La gestora pública explica de manera detallada la denuncia penal contra Luis Arce Catacora, candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo. El gerente de la gestora pública, Sergio Flores, explica cómo se ha iniciado esta investigación, cuáles son los montos, en qué momento se firmaron los contratos que serían irregulares. Además anuncia que el Ministerio de Justicia también se adhiere a esta denuncia contra Luis Arce Catacora. Aclara también que no busca que este tema se politice, porque Luis Arce Catacora es candidato a presidente en las elecciones nacionales este próximo 6 de septiembre por el Movimiento al Socialismo. Escuchemos la explicación que da la gestora pública de manera detallada de este proceso penal que se estaría iniciando a Luis Arce Catacora por su gestión en el Ministerio de Economía cuando Evo Morales era presidente. Al respecto, y en el mes de noviembre el actual ministro de Economía y Finanzas Públicas instruye la suspensión de ese contrato e instruye una auditoría especial justamente para ver qué es lo que estaba pasando. Cuando se me posesiona mi persona y se me da el mandato de hacer transparencia y también hacer un diagnóstico de la gestora pública, es que denotamos que habían irregularidades y es por eso que instruimos una auditoría que, por los temas de la pandemia, como todos conocemos, ha habido un retraso en el mismo. No obstante de ello, hemos trabajado hasta entregarlo el día de hoy y presentar la denuncia respectiva. El contrato era por casi 11 millones de dólares que se logró parar, como lo acabo de mencionar. Se suspendió el contrato y posteriormente se rescindió el contrato el 27 de diciembre del año pasado. Pero si nosotros hablamos que no era la adquisición de un software, sino era el derecho de uso por el código fuente, llámese también, como licencia anual, en los documentos con los que contamos, había un monto cerca de $200,000 de mantenimiento anual y 1.4 millones de dólares por el derecho de uso del código fuente. Esto significa 1.6 millones de dólares anuales. Si nosotros tomamos 40 años, que es más o menos la vida útil de un proyecto que se usa en este tipo de estudios de proyectos de desarrollo, estamos hablando de 78 millones de dólares que iba a pagar el Estado boliviano durante 40 años, más los 3 millones que, esperemos que los podamos recuperar, pero nuestra línea es que estamos más o menos hablando de 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. Bien, en diciembre se detectó esta anomalía y se paralizó esta contratación. Sin embargo, ¿se ha identificado a una persona directa responsable, una persona que ahora está candidateando a ser presidente por el Movimiento al Socialismo? La denuncia penal va en contra de Luis Arce Catacora. ¿Cuántas personas más y quiénes más estarían involucrados, licenciado Flores? Nosotros lo que hemos identificado es desde la cabeza, que es el presidente de directorio, y que firma ambas resoluciones de directorio instruyendo o autorizando el respectivo proceso de contratación y la contratación. Contamos con las firmas respectivas del señor Luis Arce Catacora y tanto gerentes como comités el proceso de contratación, que más o menos ascienden a unas entre 12 a 15 personas. Es importante mencionar que en este tema, el día de hoy, el ministro de Justicia, a través de su viceministro de Transparencia, se van a adherir a este proceso para que exista total imparcialidad en el análisis. Personalmente, y el equipo que me acompaña, no somos políticos, somos técnicos, y a nosotros se nos dio un mandato de transparencia y eso es lo que estamos haciendo. No quisiera que se lo politice. Si el señor Catacora tiene sus aspiraciones ahora, primero que responda a la justicia boliviana. Eso es lo que nosotros creemos.
Muy bien, y a propósito justamente de esto último que usted señalaba, le propongo y lo invitamos a que nos acompañe a revisar la siguiente nota. Justamente escuchemos cómo se realizó este anuncio del Viceministerio de Transparencia que se adhiere a la denuncia que ustedes han presentado en esta jornada. Escuchemos lo que dijo el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra. Respecto a la denuncia que hoy se ha presentado a través de la gestora pública, tiene dos connotaciones la denuncia. Primero, todo un proceso de contratación irregular y que tiene muchas contravenciones a la norma, y la segunda y la más importante es el sobreprecio del software adquirido por la gestora. Como Viceministerio de Transparencia nos vamos a personar y nos vamos a adherir a esta denuncia para que se lleve adelante una investigación imparcial, una investigación lo más rápido posible, y que se hagan las notificaciones a los denunciados. El principal denunciado es el exministro Arce. Aseguran una investigación imparcial con relación a esta nueva denuncia que se ha presentado en esta jornada. Efectivamente, y me parece muy bien y me parece correcto, es decir, todos los informes con los que nosotros contamos, las pruebas fehacientes y toda la documentación, pues siempre es bueno que se revise y se fortalezca este tema. Repito, no es una intención política, al contrario, se nos dio un mandato de nuestra presidenta y de nuestro actual ministro. Este gobierno de transición debe de transparentar todos los actos irregulares. La gestora no tiene razón de vida si no cumple con el trabajo que se le ha encomendado. Y la primera pregunta que yo me hacía es, ¿qué va a pasar con la gestora? ¿Cuál es la vida de la gestora? Y en realidad, ¿es la gestora la entidad que debe de manejar nuestros fondos de pensiones? Y yo creo que esa pregunta, como yo me la hago, se la hacen muchos de los bolivianos. Y eso es lo que nosotros queremos dejar para el siguiente gobierno. No tenemos nosotros el mandato de tomar una decisión de ese estilo. Por otro lado, está en la Constitución, está en la Ley de Pensiones, el nacimiento de la gestora pública, pero no podemos seguir gastando recursos del Estado si no tiene una misión, si no hay un core business. Y esto es muy claro, la gestora tiene que tener un norte. Y lo que nosotros estamos ya en su fase final es este estudio de factibilidad o este estudio de diseño, como quieran llamarlo, que nos dé las mejores alternativas y opciones para la mejor administración de nuestro fondo de pensiones. Excelente, muy bien, licenciado Flores. Moira Sandoval le quiere hacer una consulta. Buenas noches, licenciado. Muy complacida de escuchar los avances de lo que ustedes están haciendo desde la gestora en cuanto a perseguir este contrato lesivo prácticamente, ¿no?, ejercido sobre la gestora, además sobre los recursos y bienes de los aportantes. Y eso es bueno preservar y es bueno aclarar de qué medida se ha hecho, y la proyección que usted hace acerca de los millones que costaría a la larga por algo que ni siquiera es propio, sino solo el derecho de uso, es algo que a todas luces nos refleja un ánimo de lucrar de manera ilegítima, de manera ilícita. Quería saber acerca de la rentabilidad que usted mencionó, porque toda vez que estos últimos años no ha tenido una rentabilidad apreciable, sino muy baja, bajísima, y esto redunda en una pérdida indiscutiblemente de los fondos de los aportantes. Sobre eso, por favor, quisiera que nos exprese. Bueno, estamos en una rentabilidad promedio de 4.5%. Cuando hace 18 años estábamos cerca del 18-19%. Esta baja se da a muchos factores, no solamente el hecho de que haya nacido una gestora pública el 2015, en realidad el 2010 con la Ley de Pensiones, pero el 2015 y se lo nombra el primer gerente el año 2016. Es decir, ahora se va a hacer cargo la gestora pública de Seguridad Social. Señores AFPs privadas, hasta luego, váyanse a su casa. Sí, posiblemente haya denotado algún tema de baja de rentabilidad por la administración, que al final es mejor dejar las cosas, y sabían que se iban a ir, una especie de nacionalización, pero no lo quiero llamar de esa manera. Pero también han habido otras cosas similares en el mercado, hemos tenido en otros países que la rentabilidad también ha bajado, pero entrando a lo que es Bolivia, yo creo que nosotros debemos de hacer una reforma de pensiones de manera drástica.
Así como se hizo una reforma tributaria, en su momento hicimos una reforma aduanera, debe de haber una reforma de pensiones, debemos de revisar nuevamente las leyes, mejorarlas, vamos a tratar de dejar recomendaciones como gobierno de transición para esto. Estoy totalmente de acuerdo que la rentabilidad es bajísima, no ayudó las políticas del anterior gobierno de querer estatizar todo, no es correcto. Personalmente, y lo digo abiertamente, yo no soy partícipe de que el Estado sea administrador del fondo de pensiones. Son nuestros fondos de todos los bolivianos y tiene que ser manejado por una institución proba, estable, segura y a largo plazo y con competencia. Yo recibo con mucha tranquilidad y con agrado lo que usted señala, porque es bueno hacer este tipo de propuestas para la siguiente gestión. Este trabajo profesional suyo es oportuno, toda vez que las pensiones son un ámbito muy sensible en todos los países. Imagínense que por una reforma a pensiones, entre otras cosas, los chalecos amarillos y ha tenido un movimiento muy fuerte contra el presidente en Francia, en Chile hay una crisis de pensiones, es algo muy delicado. Y sin ir lejos, en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández echó mano de las pensiones de los jubilados y hizo un manejo discrecional, de tal modo que cuando asumió el poder el presidente Macri, por sentencia de la Corte Suprema, se devolvió esos recursos a las AFJP como correspondía. Entonces, este manejo discrecional pienso que era la intención última del gobierno anterior al crear la gestora y querer en el futuro nacionalizar algo que no se puede nacionalizar. Los recursos de los aportes son de cada trabajador. ¿Qué aberración jurídica y social es esa? Pero eso pretendían claramente. Y en verdad le agradezco que usted esté señalando la necesidad de la reforma de la ley de pensiones. Actualmente, Verónica, Diego, nadie se quiere jubilar porque esta es la peor ley de pensiones de la historia. Son unas pensiones bajísimas, injustas para aquellos que han aportado más de 30 años en su vida y sobre todo en el rubro de los maestros. Y yo de verdad celebro aquello, esa es la función que debe cumplir una autoridad. Para nadie es desconocido que yo he señalado que la gestora pública debería desaparecer, pero si están haciendo ustedes el trabajo oportuno, es un gran legado que dejarán al futuro gobierno. Muchas gracias por las palabras y de verdad de una persona tan profesional como la suya, lo agradezco, pero es bien importante colegiar, debemos de colegiar esto, debemos de trabajar con todos los sectores. Usted mismo lo ha dicho, no es el dinero del Estado, es el dinero de todos los bolivianos, son los aportes de los bolivianos y debemos de ser muy serios en ello. Es por eso que en este gobierno de transición, lo reitero, lo que vamos a dejar, y estamos en la etapa final, es este estudio que defina claramente las opciones con sus respectivas justificaciones, su análisis financiero. No hemos tenido el tiempo de hacer un análisis socioeconómico, créanme que si lo hubiera tenido lo hubiera hecho también para que se pueda ver, pero sí lo hemos podido hacer con datos secundarios para que tengamos referencias y este estudio pueda ser la base con recomendaciones también en el ámbito legal y puede ser la base para que se tomen mejores decisiones con el nuevo gobierno. Sí, excelente. Muchas gracias, licenciado, y felicidades. Muchas gracias. Ahora sí está Diego Ayo también con otra consulta. Licenciado Flores, muy clara su explicación, muy didáctica. Sin embargo, sí vale la pena dejar aún más en claro el rol del candidato hoy del MAS, Luis Arce. ¿Cuál es realmente el grado de participación que ha tenido él en esta transacción monetaria que contempla 80 millones de dólares, hemos dicho? Que podría haber sido un daño significativo de 80 que millones de dólares. Que podría ser de 80 millones de dólares. Claro. Me parece sumamente importante y que no quede solamente como una cuestión abstracta de datos numéricos. ¿Cuál es la responsabilidad de Luis Arce? Si me permiten, y les pido disculpas por la informalidad, voy a enseñarlo en cámara si se lo puede leer claramente. Es la autorización del proceso de contratación de CISDE. Y tenemos la firma de el que en su entonces era la máxima autoridad ejecutiva. El mismo documento lo tenemos para lo que es Penson. Es realidad, autoriza el proceso de contratación de ambos. Es en realidad
la persona como MAE, para los que no saben es máxima autoridad ejecutiva, quien tenía la responsabilidad, tuvo todos los antecedentes, los documentos, las ofertas, las propuestas para poder autorizar la contratación del mismo. Y es por eso es que él se encuentra que debe de someterse y defenderse pues en las instancias que ahora están en la Fiscalía y en la Justicia. Muchísimas gracias, licenciado Flores. Está muy claro eso, está muy claro. Es muy claro y yo vuelvo a repetirlo. Todos tenemos asesores, tenemos personas que nos ayudan, nos coadyuvan, nos hacen revisar los contratos. Y vuelvo a decirles, y con mucho gusto los invito a ver los documentos porque deben de ser públicos. En el contrato con Heyson, en la cláusula tercera, en el objeto, dice adquisición de software. La oferta de Heyson era la venta de un software, pero en la séptima claramente dice la entidad adquiere únicamente el derecho al uso del bien. Van a volver a disculpar mi informalidad, no sé que no se va a poder leer muy bien, pero tenemos los contratos claramente establecidos. En el mismo contrato la contradicción de que no es una adquisición, el Estado boliviano no iba a ser propietario de este software. Y lamentablemente también los cuadros en los cuales son presentación, oferta técnica, muchísimas gracias, ahí los podemos ver. Como podemos ver, tercera del objeto, estamos rescatando del contrato, tal cual la lectura, letra muerta del contrato, adquisición del software para la gestora pública de seguridad social, que será el bien, en la cláusula tercera. Y en la cláusula séptima, en el segundo lado, podemos ver que la entidad reconoce y acepta, es decir, la gestora reconoce y acepta que el bien es de propiedad intelectual del proveedor, es decir, de Heyson. La entidad adquiere únicamente el derecho del uso del bien. Y eso es el código fuente, como dice el título, y si vamos a los cuadros de los números, el costo anual por código fuente es de 1.4 millones de dólares. Licenciado, yo la verdad que me asombro de que exista ese tipo de contrato. De hecho, un contrato así guarda pues elementos de nulidad. Usted sabe que estos contratos están regidos por el decreto 181, ¿no?, que regula las adquisiciones de bienes y servicios, personal, en fin, y por la 1178. Y algo así, ya de entrada tiene un vicio de nulidad, ya de entrada el contrato está mal, al margen del daño económico que genera. La sola firma de un contrato de esta naturaleza deriva en responsabilidad de los firmantes. Mire, yo le voy a decir, vamos a hacerle seguimiento. Y yo creo que usted tiene que tener el impulso procesal debido, no dejar que el Ministerio Público, que es el que va a pilotear esta investigación, lo abandone y lo deje dormir. Esto es algo importantísimo que hay que hacerle seguimiento y si es necesario que la prensa también coadyuve para que esto no quede abandonado. Es la prueba clara de cómo se fabrica un desfalco. Cualquier MAE de una institución que firme un contrato de esta naturaleza está sujeto a responsabilidad, al margen del contenido del daño económico. Justamente a propósito de ese tema, permítame, licenciado Flores, quiero compartir con ustedes justamente este cuadro del daño económico de haberse perfeccionado el contrato con Heyson, proyectado a 40 años. Ahí está claramente la descripción del servicio, servicio de mantenimiento y soporte técnico, costo mensual, $16,450, indica ahí. A la derecha ven los costos anuales, el costo anual y el costo por 40 años. Lo mismo con código fuente, que es el uso que usted señalaba, y el costo del software, haciendo un total de 70. ¿Me ayudas con el número 78? Aquí estamos. 4 millones de dólares. A ellos sumémosle los 3 millones de dólares por la empresa CISDE y ya estamos por encima de los 80 millones de dólares. Así es. Ahora, y es muy importante, y justamente fue una gran satisfacción saber el apoyo, porque quiero aclarar que no hubo ninguna coordinación con el Ministerio de Justicia, y esto en honor a la verdad. Este trabajo fue de carácter técnico, se ha contado con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor ministro,
Y yo me he enterado por la prensa que el Viceministerio de Transparencia se va a adherir al proceso, y eso realmente me causó nos causó a todo el equipo técnico sentirnos apoyados. Ahora, que lo hagan de manera imparcial, que encuentren más cosas o ajusten las que se tienen, pero que realmente encontremos la verdad, son nuestros aportes. Mire, estos contratos no fueron licitación, fueron invitación directa, porque todos los contratos en la gestora, desde que nació la gestora, han sido contrataciones directas. Pueden haber sido algunos buenos, otros malos, pero lamentablemente en todo el proceso que nosotros estamos buscando hemos encontrado. Y a esto a manera de anécdota lo estoy contando, pero que también lo vamos a adherir, lo vamos a sumar a la denuncia. Tenemos 2 softwares, pero también se han gastado $3 millones en hardware. Son unas habitaciones espectaculares las que yo he conocido en esa oficina, los racks, todo nuevo, última tecnología de punta. Pero es como tener, y como una vez lo dijo el viceministro de Pensiones, es como tener un vehículo de lujo sin motor. Y eso es por la falta de planificación y por la falta de manejar los tiempos y saber realmente irnos. Nos hemos gastado ya más del 55% del presupuesto que se destinó a la gestora. Y seguimos sin norte, seguimos sin rumbo. Y es de suma importancia que el nuevo gobierno tome decisiones y tomen acciones para el norte y sobre todo para el futuro de todos pues los aportantes y el fondo de pensiones. Licenciado Flores, tenemos para compartir la autorización del proceso de contratación de CISDE, la primera empresa, la panameña. Justamente dice asunto, autorización para el inicio del proceso de contratación para la adquisición de software especializado para implementar el sistema integral de pensiones de la gestora. Resuelve primero, etcétera, autoriza, y se nota claramente la firma del licenciado Luis Arce Catacora. Así es. Ahora, ya cuando lo vean a detalle, algo que me hacían notar los auditores y pues la gente especializada en auditoría y todo, dice, en ambos casos autoriza el inicio del proceso de contratación. Cuando vemos fechas, 2 meses antes ya se tenía la empresa adjudicada, que era CISDE, ya se tenía adjudicado todos los antecedentes, ya estaba inclusive el comité de evaluación y adjudicación y los técnicos. ¿Qué significa esto? Es decir, la palabra inicio daba a confundir, pero en realidad no existe. Eso era ya previo a la firma del contrato. Y en ambos casos es similar modus operandi. ¿Y eso qué significaría, Moira? El poner esos términos en la terminología legal. En terminología legal, cuando uno dice se autoriza el inicio de contratación, es decir, es el primer paso para iniciar el proceso de contratación, y recién, ya sea una licitación pública o una invitación directa, se autoriza el inicio porque obviamente por los montos tenía que ir al directorio. Pero esta palabra de inicio de autorización de contrato era ya para la firma del contrato. Ya 2 meses antes se había iniciado todo el proceso, ya se habían descartado otras empresas, ya se había concluido con todo el proceso de selección para que se adjudique una de las empresas, que en este caso fue CISDE, o en el otro caso fue Henson, y ya se autoriza para la firma del contrato. Muy bien, está clarísimo. Sí, los claro, documentos lo reflejan muy claramente, ¿no? Por Sí. cierto. Muy lúcida la explicación del licenciado Flores, ¿no? Muy Sí, claro. o sea, Muchísimas gracias, licenciado. Lo que tiene que quedar claro es que aquí no hay especulaciones, aquí está la demanda presentada, aquí está el contrato exhibido, aquí no hay tergiversaciones, las normas son claras, la irregularidad es visible. Eso tiene que tener seguimiento sin duda. Muy bien. Y yo agradezco muchísimo esas palabras, porque en verdad es importantísimo tener seguimiento, que la presión social, la gente que quiere encontrar la verdad, que creo que somos todos los bolivianos, no importa el color político, es nuestros aportes. Se han ido a algún lado, tenemos la responsabilidad, si nos han dado ese mandato, de velar por estas personas, por los jubilados. Ahora que ha pasado, y perdón, voy a ser muy breve. Adelante.
Lo dijo nuestro ministro, y las lecciones aprendidas de la cuarentena por esta pandemia, el sector más vulnerable es el sector del adulto mayor. Estas personas que realmente les debemos haber aprendido tanto, y ojo, como lo dice mi madre, no hay remedio para la vejez, todos vamos para allá, unos más rápido que otros. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar, debemos de darnos el lujo de ser orgullosos de que nos estamos jubilando con una renta que nos haga vivir bien, ¿no? Y es que lo que está pasando, nos metemos a administraciones públicas con intereses oscuros que se están gastando todos estos recursos y este dinero, y lo digo con mucha fortaleza. Personalmente yo no sé si es contra un candidato presidencial o contra una ex autoridad que no supo manejar su gestión y que tiene que responder sobre ello. Muy bien, muy claro. Muchísimas gracias, licenciado Sergio Flores Morón, gerente general de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo. Esas son las explicaciones de parte de la Gestora Pública por este proceso penal que le están iniciando al ex ministro de Economía y actual candidato a presidente a las elecciones nacionales por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora. Según este informe, se habrían firmado contratos por productos de software que no habrían sido entregados en su totalidad en Bolivia, que no habrían llegado a su fin, y además estaría involucrada la compra de 3 plantas de un edificio. Según la Gestora Pública, no busca que este tema se politice, pero de manera misteriosa, esta denuncia penal sale justamente cuando el candidato Catacora está llevando un margen de preferencia en contra de la candidata a presidenta y presidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez. Te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto. ¿Cuáles son tus percepciones? Y no olvides darle me gusta al canal Videos Bolivia.